Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio de Hablemos con la Verdad. Y hoy vamos a leer en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 y vamos a hacerlo en el versículo 13 y está escrito así. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús nos invita a examinar nuestros valores, nuestros principios y también nuestras prioridades. Nos enseña a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Ahora, dos preguntas. ¿Cuáles son los valores que orientan nuestras vidas? ¿Y cuáles son los criterios que usamos para tomar las decisiones más importantes de nuestro diario vivir? Cuando Jesús acepta a los niños y a las niñas que vienen a él, está corrigiendo a sus discípulos. Les está enseñando que hay que colocar primero lo primero y que la niñez es lo primero. Y cuando nosotros nos manejamos o nos desenvolvemos en el reino de Dios, debemos nuestra fe manifestarla como niños, porque es así de esa manera que nosotros debemos creer todas las cosas que Dios nos enseña a través del Evangelio. Y los niños sabemos que creen perfectamente todo lo que los grandes le dicen. Lo creen, lo aceptan. ¿Por qué? Porque estamos nosotros llenando su memoria con verdades y con tipos de prácticas que nosotros acostumbramos conforme a nuestra idiosincrasia familiar, social y también nacional o provincial. Por consiguiente, cuando nosotros estamos formando un carácter de Dios en nuestras vidas, debemos acercarnos a Dios como niños para escuchar lo que Dios tiene para decir a nosotros y también para creerle conforme a como Él nos está diciendo. Nuestra sociedad consumista ha trastocado los valores. El énfasis en el éxito personal y en la adquisición de bienes materiales nos ha llevado a colocar primero lo segundo y a relegar lo primero a un tercero o cuarto plano. Las palabras de Jesús, que fueron un correctivo para los discípulos de ayer, también lo son para nosotros hoy en la actualidad, para la iglesia contemporánea hoy. Hoy las palabras de Jesús nos invitan a examinar nuestros valores, nuestros principios y nuestras prioridades. Nos desafían a poner primero lo primero. Y para Dios lo primero es que Él esté en la cima de esta pirámide y que podamos ir desarrollando hacia abajo todos los otros valores. Primero Dios, segundo nuestro cónyuge, nuestra familia, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, debemos aprender que siempre lo primero es lo primero. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro desarrollo, nuestra comunión social, todo depende de cómo nosotros tengamos nuestros valores adquiridos en nuestras vidas. ¿Cuáles son los valores que orientan nuestras vidas? Y bueno, nosotros hemos aprendido muchos valores en el estudio, en la escuela, en la vida social, en el trabajo.
a través de libros y un montón de cosas. Pero también nosotros tenemos las enseñanzas bíblicas. Y esas enseñanzas bíblicas deben reorientar nuestros valores conforme a cómo Dios ha establecido y cómo Dios quiere que nosotros desarrollamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros ahora somos hijos de Dios, comprados por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Por consiguiente, nosotros pertenecemos a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. Y cuando nosotros pertenecemos a Dios y entendemos esto, entonces nosotros debemos comprender que hay valores establecidos en la Biblia, en la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, aquello que salió del corazón de Dios para nosotros y ha sido dada para que nosotros podamos oírla y podamos cumplirla. Entonces debemos aprender a reestructurar nuestra vida y nuestros valores conforme a como Dios lo ha establecido. ¿Cuáles son los criterios que usamos para tomar las decisiones más importantes de nuestro diario vivir? Y bueno, ¿cuáles son los criterios? Los criterios son las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y tenemos un gran ejemplo de cómo el Señor Jesucristo vino para reorganizar los valores éticos y morales del pueblo de Israel cuando él se sentó en el sermón del monte y comenzó a enseñarles todas las cosas. Y termina diciéndole, Moisés les dijo esto y aquello, mas yo os digo. Quiere decir que Dios a través de Jesucristo está reestructurando nuestra manera de ver, nuestra manera de enfocar la situación y la vida. Y es eso lo que Dios quiere cuando nosotros leemos y estudiamos las Escrituras. Dios quiere que nosotros aprendamos a poner lo primero, como las enseñanzas de un niño, como el Señor Jesucristo enseña aquí cuando le traían los niños para que Él los tocase. Y el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Por consiguiente, nosotros debemos aprender a creerle a Dios, a creer su palabra y a confiar de que esto es lo mejor para nosotros. Mi amigo, gracias por estar allí en este espacio de Hablemos con la Verdad. Dios te bendiga.